Latinoamérica tiene un corazón y ese corazón que palpita es Venezuela. Venezuela es tierra de todos tus hijos, incluyendo aquellos que hoy estamos lejos. Ay, Venezuela, cuánto te amamos. Soy de la tierra donde se regalan sonrisas y donde el sol y la brisa, los marullos se aferran. Yo soy de aquí, de donde son las bellas mujeres que te enamoran, te quieren y te causan frenesí, frenesí. Yo soy de donde el cuatro hace un canto, de un llano que quiero tanto, de unas playas sin igual, del cantío de Utopia, de niños que practican en la escuela al cantarle a Venezuela nuestro himno nacional. Venezuela, Venezuela, tu nombre lo llevo en mis venas. Venezuela, Venezuela, te amo como a mi bandera. Y si lejos me encuentro de ti, tu recuerdo me ayuda a seguir, anhelando besar tu suelo donde yo nací. Soy de ese sitio donde amanece bonito, donde cualquiera te ofrece amor y un cafecito, Donde mi gente es linda, humilde y sincera, y a cualquier parte que llegas vas a pasarla excelente. donde el tambor, el calipso y la gaita, el coropo con su arpa y el rock se abrazan en un cantar, con lo andino y lo oriental. Por eso cada día más la quiero, donde quiera que esté tan solo anhelo aquellos que dejen mi linda tierra y quiero abrazar. Venezuela, Venezuela, bendita y bella, me lo llevo en mis venas. Esta canción es para ti. Venezuela. Bueno, Ken, quiero presentarte ya, bueno, esta tarde, hoy, bueno, con la bandera de nuestro país, Venezuela, en la parte posterior, hoy tratando de conectarnos y hacer esta serie de en vivos que hemos estado programando a través de las diferentes redes sociales. Estaremos conversando con Emilio Useche, Asuntos de Migrantes. Ken, muy buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, Luis. Bueno, un saludo a todos los que nos siguen, todos los que nos están viendo. Y bueno, Dios bendiga a Venezuela desde la distancia y a cada uno pues de los países donde están cientos y miles de venezolanos. Bueno, pues en busca de un mejor futuro, en busca de una solución económica, pues hay que decirlo así, que pueda satisfacer las necesidades mínimas de ellos y poder así ayudar a los que quedaron en Venezuela. Creo que esa es la realidad venezolana y que muchos de estos venezolanos pues están haciendo economía, ayudando a Venezuela. Al decir Venezuela, ayudan a su familia a que puedan subsistir y eso mueve la economía venezolana a través de muchas remesas que llegan, ¿no? Bueno, con los turistas, ahora la cosa como que ha cambiado un poco. Yo no sé si tú habías tenido la oportunidad de visitar Chile anteriormente y cuál era la diferencia como turista y como migrante, Ken. Bueno, no, anteriormente yo no estuve en Chile, pero sí estuve en Colombia y ciertamente, o sea, el cambio que se le ha dado a los venezolanos en el trato es enorme.
Antes te trataban como un rey, y hay que decirlo con esa palabra textualmente, porque, y no solamente en Colombia, a nivel mundial el venezolano era bien recibido porque llevaba dólares y bastantes dólares. Estamos hablando en los últimos 10 años atrás, hablemos de unos 10, 12 años, todavía la gente iba hasta con $3,500 y era dinero en esos países. Y si nos vamos a remontar mucho más allá de la historia, era más dinero todavía al hablar del bolívar, ¿no? Era una moneda muy fuerte y que bueno, situaciones políticas, geopolíticas han influido para que Venezuela y nuestra moneda incluso sea mal vista a nivel internacional. Pero más allá de eso, tenemos mucha fe de que confianza en Dios, de que bueno, que Él tiene el control. Por algo pasó lo que ha pasado con toda la población venezolana, que sufre sin distingos de colores políticos ni religiosos. Esto les ha enseñado o nos ha enseñado a la mayoría de venezolanos que por algo pasan las cosas. Si no se aprende ahora, no se va a aprender nunca. Y bueno, fíjate que tengo una pregunta. Tú que eres poco más o menos contemporáneo, yo creo que tú me llevas unos 5 o 6 añitos a mí, pero bueno, eres poco contemporáneo y eres de esa también. ¿Cuál es el cambio? Que no solamente geopolítico en Venezuela, sino el cambio cultural o el cambio de ese venezolano de hace 20, 25 años al venezolano de ahora. Bueno, yo creo que ese cambio en lo actual, en lo real, es que ahora hay que trabajar más. Muchos tienen que trabajar más, dedicarle más tiempo al trabajo que al compartir social, que al distraerse socialmente, de hablándolo así, como era en Venezuela, que la mayoría de venezolanos, un día como hoy, casualmente lo pasaban era echando broma, tomándose sus traguitos y compartiendo, y muchos de esos migrantes venezolanos hoy día no lo pueden hacer, y no lo pueden hacer simplemente porque las situaciones laborales de estos países son totalmente diferentes a las nuestras. Y obviamente ese cambio pasa por un cambio de conducta. Es decir, las cosas que hacías en Venezuela no las puedes volver a repetir cuando regreses. Si es que regresas, que yo tengo fe que esa diáspora, esos millones de venezolanos, van a llegar no a hacer política, sino a reconstruir un país. Porque mucha gente ha aprendido a ser emprendedores. Hay muchos que aprendieron a ser emprendedores y otros que eran emprendedores, y obviamente esos emprendedores a unos les ha ido bien, a otros no. Pero más allá de eso, la conciencia colectiva del venezolano, en su mayoría, voy a hablar de la mayoría, ha aprendido a valorar más a su país. Es decir, yo hablaba hace unos meses atrás con un amigo que hice aquí venezolano, que esa es la facilidad ahora, porque te puedes conseguir valenciano, te puedes conseguir caraqueño, te puedes conseguir trujillano, te puedes conseguir merideño, gente de San Cristóbal, pues maracucho, y puedes compartir, ¿no? Y dentro de ese compartir, él me decía, mira, vale, nosotros los venezolanos cambiamos un problema, y ese problema lo cambiamos por otro. Cambiamos un problema de recursos alimentarios, donde no conseguíamos los alimentos, por el problema de el pago de el arriendo de donde alquilan, donde viven. ¿Por qué? Porque son sumamente costosos. En el caso de Chile, el arriendo mínimo oscila entre 250,000 y 500, 600,000 pesos, depende la zona donde viva y también el tamaño, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al inicio de la llegada de los migrantes venezolanos eran espacios más grandes, ahora son espacios más reducidos, y estamos hablando por el costo de 300,000 pesos chilenos, que equivaldrían a unos 500 casi dólares mensuales. Ok, cuando el sueldo, hablamos que el sueldo mínimo chileno está en 301,000, 320,000 pesos, entre eso oscila. Entonces tienen que hacer trabajos extra para poder, o con uno pagan el alquiler y con el otro obviamente pues pagan todo lo que es su comida, su alimentación, sus pagos comunes, como le dicen aquí, gastos comunes, y poder enviar a Venezuela. No ha sido fácil para muchos. Aquí hay casualmente han llegado muchos venezolanos en los últimos tiempos, y aparte de la pandemia,
que ha mermado mucho el empleo, ha generado un problema a no solamente Chile, a Latinoamérica, hay que decirlo así. Sí, ha sido como que el plus con el que nos encontramos, pero voy a dar una respuesta a la que les dabas tú a Marcos Díaz en el material que estaba revisando. Decía, te me fuiste por las ramas, un hombre muy letrado, Ken Ramírez, ya se me fue por las ramas. Sí, quiero hacerte la pregunta de ese don de gente que tenía el venezolano. Yo recuerdo cuando yo era niño, hace igual mismo tiempo que tú, 10, 15 años menos, que mi mamá nos educó diciendo hay que decir buenas tardes, buenos días, si hay una persona mayor, darle el asiento, los mayores se respetan. Ese venezolano de respeto, ese venezolano de valores ha cambiado en estos últimos 25 años. Y bueno, obviamente los tiempos van cambiando, Luis. Ya la cortesía muy poco prevalece, aunque hay muchos que lo hacen en el exterior y han aprendido porque hay países, por ejemplo, cuando llegué aquí, tú te montabas en un autobús, en una micro, uno decía buenos días, nadie te respondía, y ya uno se monta y dice buenos días, ya 1, 2, 3 responden, ¿no? O llegas a una parada, buenos días, buenas tardes, y hay alguien que te responde. Anteriormente no lo hacían, ¿no? Primero porque no estaban acostumbrados, como lo vimos la vez anterior, a esos migrantes, como lo estábamos acostumbrados en Venezuela, a recibir gente de afuera y darle oportunidades, brindarle oportunidades, pero aquí lo vieron como una rivalidad, una competencia. Es decir, cuando muchos venezolanos llegaron, el sueldo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un chileno no hacía un trabajo por menos de 20,000 pesos, un venezolano llegaba y lo hacía por 12,000, 10,000. ¿Por qué? Porque obviamente está el tema del arriendo y el tema de la alimentación. Lo que te mencioné anteriormente, que hablaba con este amigo, por cierto, Maracucho, y decía, yo cambio un problema, chico, a veces cuando va llegando el último, me pongo a mirar para el techo porque tengo que pagar la mensualidad del arriendo, y muchas veces tengo el arriendo, pero gracias a Dios aquí rinde el dinero para comprar alimentos. Y muchas veces o compro alimentos o no envío, o sacrifico los alimentos por la mitad y envío algo para que por allá también subsistan, ¿no? Esa es la realidad de la población venezolana. Y bueno, obviamente ha influido en el sector económico venezolano porque no ha dejado que la gente en Venezuela por lo menos sucumba mucho más abajo de lo que pudo haber estado, debido a esas remesas que están entrando. Sí. ¿Cuál sería la solución inmediata, ¿no? Para tantos migrantes que hay en estos Países Bajos, suramericanos, digámoslo así, como son Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia? Bueno, para mí sería un factor muy importante, ¿no? Una palabra mágica, la que no creo en la magia, ¿no? Pero hablemos de los cuentos de Disney. Para mí fuera algo apoteósico que el gobierno nacional revisara algunas medidas económicas, número 1. Número 2, hablaría del bloqueo. O sea, por un lado el gobierno tiene que tener medidas que sean claras, concretas, como lo entendieron los chinos, Luis. Los chinos entendieron que sin empresas privadas que invirtieran no iban a mantenerse jamás en el poder, porque obviamente el pueblo chino vivió una situación mucho peor que la que ha vivido el pueblo venezolano. Ahora bien, ellos entendieron que tenían que crear esquemas económicos en beneficio de que el empresario ganara, pero que a su vez la nación generara empleo y tuviera ellos un nivel per cápita, un nivel de crecimiento, hablándolo común y corriente, que fuera favorable tanto para la nación como para los ciudadanos. Hoy vemos que después de unos cuantos años, China es la capital económica mundial, aunque muchos no lo quieran asumir en Estados Unidos. Pero hablando más allá de eso, yo te lo decía en el pasado, en el programa pasado que hicimos, que no puede ningún empresario, por más empresario que sea, aspirar a seguir ganándose, no solamente en Venezuela. Hablemos desde México hasta Argentina, o desde México hasta Chile, sería Punta Arenas. Seguir aspirando que en estos países se quieran ganar el 70% de una inversión o de ganancia, como lo que venía ocurriendo hasta hace poco. Por eso es que
gana el profesor Pedro Castillo en Perú, aparte de los casos de corrupción que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que en Estados Unidos, sus países, la mayoría de empresas transnacionales se ganan el 30-35%, porque hay un nivel de impuestos enorme y allá tienen que pagarlo y se ríen por su ley, pero en estos países, de México hasta Argentina o Chile, ellos quieren imponer la norma. No, ellos deben entender que deben tener un margen de ganancia entre el 40 y 50%. Y es sumamente una buena inversión. Era lo que tú decías la vez pasada. Los chinos ven ganancia en volumen, no en vender uno, vender dos, vender tres y querer ganarse 50,000 pesos o dólares, XY monedas. Ellos en calidad volumen ven la ganancia. Mientras mayor es el volumen de venta, mayor es el incremento de su ganancia. Y así es. Eso es así. Entonces, bueno, el Estado venezolano tiene que corregir algunas normas, de igual manera los empresarios internacionales. A su vez, el bloqueo evitaría también que muchos inviertan en Venezuela. Ahora, en el caso concreto de los inmigrantes, esta situación, yo te aseguro que si Venezuela mejora en un 25-35%, hermano, ya la gente se está regresando. A muchos. De igual manera los empresarios internacionales. A su vez, hay un feedback, no sé. Que muchos no hay un feedback, ¿me escuchas? Sí. Te escucho perfectamente. Entonces resulta que cuando Venezuela logre mejorar un 30-35%, muchos venezolanos van a querer regresarse. ¿Por qué? Porque obviamente te voy a decir qué ha ocurrido. Ha tratado de crecer un nivel de xenofobia contra la población venezolana por algunos casos aislados. Esos casos aislados son la delincuencia, como en todos los países del mundo existe, bueno, que ellos también migraron. Y migraron por también la situación económica obvia del país. Ahora bien, los estados, los gobiernos, tienen sus leyes donde pueden agarrar, si que en Ramiro o Luis Torres están delinquiendo, bueno, agárranlo por el brazo, lo llevan a sus presentaciones legales. Si tienen que encerrarlo, bueno, enciérrenlo, pero no pueden, diríamos, generalizar sobre todos los venezolanos. Es el caso de lo que vivió Perú, es el caso de lo que vive a veces Colombia. Gracias al Señor, yo todavía no he tenido un caso de xenofobia, bueno, sí vi un caso de xenofobia de parte de una señora contra unos jóvenes que iban en un autobús. Ellos iban lavando, textualmente tenían amonio cuaternario en unos trapos y lavaban todos los pasamanos, limpiaban los autobuses, los choferes los dejaban subir porque ellos hacían el trabajo, higienizaban, limpiaban, pues desinfectaban el autobús. Y una señora se molestó porque ella lo que hacía era vender caramelos y no vendió caramelos, y resulta que la señora atacó a los jóvenes, incluso le cayó a golpe. Vi ese caso que me dio mucha pena, sobre estos jóvenes venezolanos que estaban ganándose la vida porque no estaban haciendo algo indebido, ni estaban pidiendo, estaban trabajando. Y presencié ese acto. Eso generó también un problema contra la mayoría de inmigrantes que salieron a trabajar. Ahora, tenemos que verlo, tú que eres comunicador, desde el contexto de la comunicación. Muchos medios de comunicación que pertenecen a un aparato, y tenemos que decirlo así. Aquí no vamos a hablar de política ideológica, vamos a hablar de grupos que en el principio les era favorable que los venezolanos salieran de Venezuela y los veían y los recibían hasta con bombos y platillos, porque resulta que a través de cada migrante venezolano, estos países estaban obteniendo cantidades gigantes de dinero que era para tratar de ayudar a estos migrantes venezolanos en los países de destino donde llegaban. Eso no ocurrió. Tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso incluso de Perú, tenemos el caso de Ecuador, incluso Panamá, que fue uno de los primeros países que recibió inmigrantes venezolanos, donde empezaron a hacer incluso marchas para salir de los venezolanos. Yo creo que ha habido mucho silencio en cuanto a un tema que yo digo que para mí y para ti, bueno, debe ser un tema trillado en esas conversaciones en privado,
pero yo creo que lo toquemos en este momento también. Yo sé que la red de migrantes está por allí pendiente, de migrantes refugiados. Marley tuvo un problemita allí con la conexión desde Antioquia, Turbo, es una zona costeña de acá de Colombia, Ken, pero es necesario saber, a criterio tuyo como luchador social, como trabajador social, ¿qué pasa con los reales de las ayudas internacionales a los venezolanos? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Por qué tanta gente está mal en estos países como Colombia, Perú, Ecuador, y la ayuda está llegando como a cuentagotas y a unos cuantos? Bueno, porque le ha llegado simplemente, lo dijiste, a unos cuantos, y esos cuantos son el grupo del tristemente célebre presidente imaginario, Guaidó. Y yo lo digo así, porque no se puede decir de otra forma. Ahora pongamos el ejemplo de que esta situación, y le digo imaginario presidente porque para mí nunca fue presidente, nunca fue electo para ser presidente de la República. ¿Tú eres chavista? ¿Quién? ¿Tú eres chavista? No, yo diría, yo diría que yo soy de los que pelean por la verdad. Es decir, cuando tú lees la Constitución venezolana, y si Maduro se hubiese ausentado, yo hubiese estado de acuerdo de que él abandonó el cargo. Eso era lo que ellos están planteando. No fue así. El hombre se encerraría en Caracas porque no lo querían en algunos estados o en la mayoría, como lo quieran ver, pero estuvo siempre gobernando. Es decir, esta tesis no es la que debieron aplicar. Cuando se planteó. Pero Guaidó tiene el mayor reconocimiento internacional. No, eso dice la prensa. Bueno, pero eso fue un error. Guaidó movió 7 millones de venezolanos. 7 millones de venezolanos. Sí. No, pero eso es una cosa, mira, es lo que te decía el tema comunicacional. ¿Tú sabes cuántos son 7 millones de venezolanos? ¿Tú sabes cuántos son 7 millones de venezolanos? Ahora, que hayan salido muchos venezolanos del país, sí es así. Pero todos esos que salieron no son opositores. Todos esos que salieron salieron por una condición económica. No fue política de que salieron a apoyar a Guaidó internacionalmente. No es así. Yo creo que la mayor cantidad de gente la tuvo Capriles dentro de la oposición cuando sacaron 6 millones y algo, que perdieron por 238,000 votos. Y Capriles sabe que fue así. Y eso fue una victoria en ese momento para la oposición que ellos no supieron valorar. Hoy día fue otro tema. Entonces, cuando tú ves el tema de quién se agarró el dinero, de quién se tomó el dinero, primero que no era de ellos. Yo lo dije, el presidente Donald Trump lo van a engañar. Hace 4 años lo dije, se está llevando a Venezuela donde no tienen que llevarlo. Van a llevar a una situación peor de la que se encuentra la población venezolana. Incluso lo dije antes de salir del país. Y eso fue así. El caso de los recursos económicos venezolanos. ¿Cuántos millones, hermano? Vamos a hablar simplemente de la ayuda económica. ¿Cuántos millones crees tú, objetivamente, que recogió Guaidó y su combo? Oye, y tengo que decirlo así. No me lo puedo ni imaginar, me daría pena. Bueno, tú sabes que en el acto que ellos hicieron, detuvieron toda esa cantidad de cantantes en la frontera entre Colombia y Venezuela, allá en San Antonio del Táchira, creo que fue en San Antonio, por esos lados. Ellos recogieron más de $100 millones y nadie habló más, y ellos nada más ahí, y no te voy a hablar de los recursos que aprobó el gobierno de Trump para los migrantes y los gobiernos estos a nivel de las Naciones Unidas y ACNUR para que se le hiciera llegar algún tipo de ayuda. Entonces no llegaron, ni van a llegar, se los agarraron. ¿Tú te acuerdas la fiesta que hizo Superlano donde murió un diputado? No me acuerdo quién fue el que murió, que era diputado, chicos, que estaban ahí con unas prostitutas en Colombia. Entonces de eso no se habló. De eso no habla Carla Angola, de eso no habla Patricia Poleo, de eso no habla ni tu Pérez Osuna, de eso no hablan todos los que ahora son youtubers, de eso no hablan los críticos reales del gobierno, no hablan de eso. No, ya va. Yo he escuchado youtubers, muchachos que han salido de Venezuela, que han dicho a gritos: a mí no me representa Guaidó.
Sí, pero eso lo han dicho ahora. Eso lo han dicho ahora. Eso lo han dicho ahora. Pero ahora, hace 2 años nadie decía eso. Hace 2 años todos decían, Guaidó es el presidente. Bueno, si es tu presidente, que te reconozcan en el país donde está la gente, que no tienen representación consular, ni tienen representación de embajadores. ¿Por qué? Porque la medida que aplicó ese gobierno de ese país fue mal hecha. Porque ¿cómo van a reconocer a un presidente sabiendo que todas las instituciones habidas y por haber están en el Estado venezolano y de ahí se rige todo lo internacional? Entonces, eso está muy bien y es todo el contexto político que estamos viviendo en este momento dentro y fuera de Venezuela. Ese es el contexto. En Venezuela estamos huérfanos, no tenemos representación diplomática. Ese es el contexto. Pero ¿cómo le explico yo a la señora que se vino a Colombia con la esperanza, con 4 muchachos, el marido no consigue trabajo, está vendiendo empanadas en la esquina y no tiene con qué darle de comer a sus hijos o llevarlo para el médico con una gripe o una fiebre? ¿Cómo se lo explico yo a esa persona que sacaron del inquilinato o que sacaron de la casa donde estaba porque no tenía cómo pagar arriendo en plena pandemia? ¿Cómo se lo explico yo a ese ciudadano de a pie, ese venezolano, ese migrante que es por el que nos catalogan a todos? Porque es verdad que muchas veces nos ven a todos como un estándar de venezolano. Tú dices el venezolano y ya hay una visión no solamente de menosprecio, sino también de lástima y misericordia. Ahora, ¿cómo se lo explico yo a ella? Decirle a esa señora, mire, usted no puede renovar pasaporte, usted no puede ni siquiera apostillar el título de bachiller de su hijo, porque Guanipa no es embajador nada. Porque Guanipa está aquí como un parapeto. ¿Cómo se lo puedo? Bueno, eso simplemente hay que decirlo así. ¿Dónde están los luchadores sociales que están en Colombia? Porque si yo estuviera en Colombia, obviamente yo estuviera trabajando en pro de eso. Ahora, ¿cómo me hubiese gustado que Marley estuviese aquí en este momento? Yo sé que esta vez debe estar copiando por Facebook, pero ¿cómo me hubiese gustado que ella conversara contigo para decirte la lucha social que ella tuvo en Venezuela, la lucha social que tiene aquí en Colombia y las dificultades que pasa también un luchador social? Porque el luchador social no está exento, también va viviendo, también necesita trabajar, también necesita comer, también es migrante. Eso era en Venezuela, que la gente estaba acostumbrada a que le llegara la caja del CLA cuando le llegaba, que le llegara el pernil si no es los piratas del Caribe en la costa del Caribe para robarse los perniles, que le llegara el pernil en diciembre. Esa es la costumbre. Por eso es que digo que la conducta del venezolano cambió. El venezolano sí es verdad, pero yo creo que el venezolano de los últimos años trabaja menos que el de antes. Antes, mira, yo te voy a nombrar la capital, Caracas. De Caricuao a La Urbina es como viajar. Voy a nombrarte del Vigía a Mérida, pero en una zona truncada con tráfico, muchos carros, que yo me imagino que en Venezuela no hay tantos carros como hace 15, 20 años ahora, pero la gente se paraba a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche. Entonces a mí nadie me puede decir que los venezolanos no tenían una conducta de trabajo. Ahora, con el régimen o con el gobierno que llevó a cabo el gobierno de Chávez y Maduro, sí hubo como una especie de sinvergüenzura hacia la gente. Te lo voy a explicar, Ken. Las cooperativas, las fulanas cooperativas, las sociedades, las madres, pare 5 para que cobre 6, todo eso fueron conductas o fueron beneficios, entre comillas, que dañaron al venezolano. Y ese venezolano que fue criado estos 20 años no es el mismo que fue criado hace 40 cuando te criaron a ti. No es el mismo. Entonces, cambiar esa mentalidad ahora, creo que es parte de lo que Dios quiere hacer en este éxodo. La gente ha venido a aprender. Claro, fíjate, tú me hiciste una pregunta y te fuiste con otra. Ok, esa pregunta que me hiciste, ¿cómo le dices tú a la señora de a pie, a la señora de la esquina, a la señora que vende empanadas, que no tiene una representación? Yo te voy a explicar simple y sencillamente. Si el exdiputado Freddy Guevara reconoce públicamente que el presidente es Nicolás Maduro y se reúne con él para pactar y asistir a elecciones, si la comunidad iberoamericana ya reconoce e invitan a la vicepresidenta o al presidente Nicolás Maduro, ¿por qué en Colombia los venezolanos, y tengo que decirlo así, sin pelos en la lengua,
¿por qué son tan tontos y siguen creyendo que Guaidó es el presidente? Exijan que Nicolás Maduro, como les quieran llamar, el presidente lo está asumiendo la comunidad internacional iberoamericana. Ya te lo dije, ya no son 50 países que lo reconocen, cada vez son menos, cada vez son menos. La comunidad europea ya no le dice presidente, le dicen líder político. Ahí te la dejo. Cuando un hombre que estuvo asilado en la Embajada de España por más de 2 años, que fue Freddy Guevara, y sale y se reúne con diputados de la Asamblea Nacional, hay un reconocimiento al presidente. O sea, yo difiero cuando dice régimen, porque yo no digo ni repito lo que dicen todos, Luis. Para mí un régimen, yo tengo que investigar qué es un régimen y cuáles son las acciones de un régimen. ¿Ves? Porque fíjate, yo he estado viendo los videos de las actuaciones policiales en Colombia, vi los videos, lo vi públicamente, no en video, lo vi personalmente, las actuaciones policiales en Chile. Ojo, de eso no se dice nada. De eso no se dice nada. Ahora, yo no he visto aquí en Chile que ellos, es más, ellos aquí no sabían que en Venezuela llegaron a quemar gente viva. Entonces, cuando tú haces el papel, cuando cualquier comunicador social de universidad o comunicador popular o comunicador alternativo, diría yo, de los últimos tiempos, hace información que no es veraz, que no es oportuna y que sabemos que es manipulada, ¿por qué estos países no saben que en Venezuela se llegó a quemar gente viva por ser chavista? Eso tenemos que decirlo. Que fue una de las críticas. Ahora te digo, claro que sí, pero vamos a empezar por definir régimen. Régimen tampoco es tan radical como lo estás viendo, como lo estamos viendo, porque es una forma de gobierno por la que se rige un país. Ese es el concepto básico, es la forma de gobierno por la que se rige un país. Ahora, hay normas, hay diseños de gobierno en Venezuela que no están siendo de beneficio para el venezolano. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Maduro está sufriendo por la gasolina? No, ¿verdad? Es el pueblo, es el ciudadano común, es el ciudadano de a pie. Entonces, todo ese contexto, ese panorama político internacional en el que nos radicalizamos, los venezolanos, los gobiernos o el gobierno venezolano ha afectado la gran mayoría. Yo nunca pensé, yo no sé si tú, yo nunca pensé en emigrar de Venezuela. Es más, yo te digo, yo hice un programa y dije jamás saldría, pero cuando me quedé en el carro, el auto frente al canal de televisión, porque yo me opuse a las protestas radicales donde colocaban guayas, no sé cómo aquí le dicen en Chile piolas, le dicen aquí a las guayas, no sé cómo lo dicen en Colombia. Yo me opuse a las guayas. Tampoco sabes. Bueno, no sé cómo le dicen. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo hice la crítica dentro del medio de comunicación donde estábamos, que yo dije en mi programa, mira, y vale, yo estoy de acuerdo, como lo establece la Constitución en su artículo, que si no me equivoco es 161, el derecho a la protesta, o el 61, por ahí, porque he leído, tengo días que no abro la Constitución nuestra, yo me la sabía casi toda, y decía que es legítimo la protesta, el derecho a la protesta es legítimo siempre y cuando no perjudique a terceras personas. Entonces, cuando yo vengo y digo, mira, vale, yo estoy en contra de, por ahí me escribe el amigo Emilio, ya va, déjame ver qué dice aquí, el amigo Emilio. Ok, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya va. Bueno, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Que no te veo, ya va. Sí, te escucho. Pásale link que te estoy pasando, el último que te paso. El último link que te pasas. Entonces, resulta que yo me opuse a esas protestas radicales, ¿vale? Me quemaron el auto. Yo salgo porque pensé que habían sido obviamente algunos personeros del gobierno, pero no fue así. Después me entero que fue por gente que estaban en contra del proceso, del gobierno. Porque, bueno, la ventaja de todo esto fue que pude salir del país y ver otros horizontes y poder comparar el trato de los gobiernos latinoamericanos, y hablo en general desde Venezuela hasta Chile, donde llegué y estuve en Argentina.
y vi allí, estuve en Mendoza 2 días antes que llegara mi esposo, y vi la realidad. La realidad es que obviamente no sufre ni Maduro ni sufre Duque, pero todo lo que los gobiernos han hecho a nivel internacional para acercar al gobierno de Maduro, del presidente Maduro, digo yo, porque yo te dije que yo sí lo reconozco, porque si lo reconocen ahora ellos, yo lo reconocí muy anterior, porque yo no creí en esa gafedad que millones creyeron. Yo no creí que en la Plaza X se iba a juramentar el presidente, porque ahora sí, porque tenían un mes, como cuando dijo Ramos Alú, que en un mes iban a sacar a Maduro. No, eso no es así, porque la gente no votó por ellos. Yo mencioné ese momento. Está entrando el doctor, el politólogo Emilio Useche. Yo mencioné ese momento, no lo mencioné así tan radical como una payasada, pero sí dije que estaba moviendo una pieza del ajedrez y que el lugar que estaba jugando él era de peón. Eso sí lo dije. Pero quiero darle la bienvenida, o dásela tú, Ken, a Emilio Useche, politólogo venezolano, investigador, que el pasado 27 de noviembre del año 2017 se dio una gira. Él no salió como salimos muchos de nosotros como emigrantes, sino salió a dar una vuelta de reconocimiento y a entender las dificultades que estábamos pasando muchos venezolanos acá afuera. Ken, dale la bienvenida. Bienvenido, Emilio. Saludos desde Bogotá. Hola Emilio, bienvenido. Bueno, hermano, Emilio es un luchador social y un dirigente político venezolano desde la universidad. Lo conocí cuando estaba en la universidad. Es un hombre probo, puedo decirlo, un hombre que puedo meter la mano al fuego por él, porque ha hecho lo que muchos políticos no hacen, hablar con la verdad, y que salió a recorrer Latinoamérica en pro de esa situación migratoria que viven los venezolanos. No pudimos coincidir porque tú sabes que él estuvo aquí en Chile y cuando quedé reunirme con él por temas de trabajo, no pude, pero nunca hemos perdido el contacto. Entonces, bueno, bienvenido Emilio a este programa con propósito y dialogando con las comunidades a nivel internacional. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, excelente, excelente. ¿Me oyen? Sí, señor. Excelente. Hola, hola, ¿me oyen? Sí, señor. Excelente, Emilio, excelente, perfectamente. Ok, se desconectó. Se le cayó la comunicación. Pues hoy estaba conversando, luego que colgamos la información en el Facebook, conversaba con José Márquez. José Márquez fue uno de los directivos del famoso INTI, él fue uno de los que prendió los fósforos. ¿Te acuerdas de aquel incidente? Claro, chico, claro que sí. Claro que sí. Él fue uno de los que encendió los fósforos allá en el INTI y dice que estuvo compartiendo, que era compañero de lucha de Emilio. Aquí está Emilio. Hola, ¿me oyen? Excelente, Emilio, excelente. Bueno, ya saben que estamos en Venezuela. Sí. Bueno, bienvenido Emilio. ¿Qué nos puede decir por ahí de todo lo que viene aconteciendo en el panorama nacional electoral y lo que viste de la situación de migrantes, ¿no? Las situaciones de dificultad que viven muchos migrantes. Bueno, en principio aprovechar este espacio para saludar a todos los venezolanos que están migrando y que pueden estarse conectando con nosotros en este momento. Decirles que bueno, que estamos aquí haciendo todos los esfuerzos para poder reconstruir nuestra casa. Si se han dado cuenta, bueno, tenemos muchos obstáculos que superar, entre ellos de que haya una buena conexión a internet para poder comunicarnos. Bueno, la precariedad de los servicios públicos en Venezuela es una de las primeras causas por las cuales los migrantes les ha tocado que salir de Venezuela. Nosotros, Joarlis y yo, hicimos un recorrido por Sudamérica como mochileros. Aclaro el término de mochileros, bueno, pidiendo cola, caminando, en transporte público. Y fueron 28 meses de viaje, 2 años y 4 meses. Atravesamos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay. Estuvimos en el sur de Brasil y luego volamos a Manaus y entramos por la frontera sur a Venezuela en plena pandemia. Durante nuestro recorrido entrevistamos a migrantes y a nacionales
sobre el fenómeno de la migración venezolana. Y bueno, en ese recorrido, ¿me copian? Excelente. Bueno, en ese recorrido pudimos contactar de primera mano migrantes y pudimos percatarnos del drama de la migración, de las historias de los migrantes que logramos entrevistar, y también de la realidad, digamos, migratoria del venezolano. Y bueno, nosotros hemos dicho, una de las cosas que hemos dicho en nuestra investigación es que la migración venezolana se ha convertido en un negocio y los migrantes en una mercancía. Y bueno, y lamentablemente la migración ha sido, digamos, usufructuada por discursos políticos que responden a intereses geopolíticos en la región y que han dado muy poca resolución o casi ninguna resolución al diario vivir del migrante. Y eso pasa primero por que el migrante no consigue respuesta institucional para regularizar su condición migratoria, producto de la fragmentación del Estado venezolano. Y nosotros llamamos fragmentación del Estado venezolano porque a partir de enero del 2019 hubo una aventura política en Venezuela de, bueno, querer tener 2 presidentes, 2 asambleas, 2 tribunales supremos de justicia, 2 fiscal general, y bueno, faltó que hubiesen 2 consejos nacionales electorales, eso fue lo único que faltó. Sin embargo, bueno, ¿en qué se traduce eso para la vida del migrante? Bueno, que el migrante no sabe a dónde ir a pedir información sobre su regularización migratoria, no sabe dónde ir a buscar un pasaporte para que se lo renueve o dónde buscar una postilla. Y eso, pues, en vez de haber ayudado al migrante, lo que hizo fue joderlo más. Pues, perdón, que se me salen las cosas. No hay problema. Aquí es en vivo, Emilio. Aquí hablamos a calzón quitado a veces. Bueno, y entonces, además, eso ha hecho que se proliferen mafias en torno a la migración. Entonces, bueno, mafias de trata de blanca, de gestoría, de transporte, de trata de órganos también, y bueno, explotación sexual, y eso es bastante lamentable porque se vulneran los derechos humanos de las personas, ¿no? Estoy redundando un poco, pero es necesaria la redundancia en este sentido, porque parece ser que no somos vistos como seres humanos, pues, que somos vistos como un número que le puede ayudar a unos u a otros para sus intereses. Y eso es muy lamentable y además muy perverso. Emilio, quisiera, con el permiso de Ken, hacerte 2 preguntitas, ¿no? Bueno, la primera, estábamos cuando conectamos en el horario pues, que habíamos establecido con la gente de la costa y una líder venezolana llamada Marlene Luque. Ella maneja un grupo de 245 mujeres. Se llama Red de Mujeres Migrantes. Red de Mujeres Migrantes y Refugiados. Ellos están solicitando guía. Y bueno, por supuesto que cuando vieron tu nombre en el grupo que están manejando, que tiene 240 y tantas personas, ellas se inquietaron mucho. ¿Qué posibilidad hay de que tú puedas grabar algo para ellas o establecer una conexión con ellas en vivo, de acuerdo a lo que permita, por supuesto, tu agenda y el internet en Venezuela? La otra pregunta, Huellas del Sur, este proyecto que llevaste a cabo, ¿cuál fue la mayor enseñanza que te dejó como ser humano, no como venezolano, como ser humano, Emilio? Bueno, con respecto a la primera pregunta, por supuesto, abierto para cualquier contacto. Además, felicitar también el esfuerzo, que es difícil, el esfuerzo de organización migrante, muy difícil, y de verdad que cualquier esfuerzo que se haga para la organización de los migrantes hay que valorarlo, y no solamente valorarlo, sino acompañarlo. Y en eso tenemos toda la disposición en la medida de nuestras posibilidades de acompañar. Hay que también no generar falsas expectativas. Nosotros somos como ustedes, así que estamos en una lucha en las mismas condiciones que ustedes, pues, y estamos dispuestos a ayudar en esa medida. Y en ese sentido, una de las propuestas que estamos haciendo
y eso lo hicimos, bueno, yo fui candidato lista a la Asamblea Nacional por mi organización para el 6 de diciembre, y la propuesta bandera que tenemos nosotros y que la seguimos impulsando es una propuesta de ley de movilidad humana, porque nosotros creemos de que después de la migración Venezuela es otro país, y el Estado venezolano tiene que reconocer a la diáspora venezolana para que, partiendo de ese reconocimiento, podamos generar los instrumentos políticos, jurídicos e institucionales para que los migrantes empiecen a tener respuesta. ¿Qué plantea esta ley migratoria? Esta ley de movilidad humana plantea legislar por lo menos en 4 áreas. Una, el reconocimiento de la diáspora, porque el Estado venezolano no reconoce la diáspora. Es por eso que cuando un migrante venezolano anda por ahí en cualquier parte del mundo, no sabe en qué condición está ni a qué institución recurrir, porque no tiene, está indefenso. El Estado, su Estado, que es el Estado venezolano, no protege sus derechos. Entonces necesitamos reconocer que tenemos esa diáspora. El segundo elemento sobre el cual se plantea legislar este instrumento jurídico es sobre el tema de los requisitos para la apostilla. Nosotros creemos de que la apostilla de la Haya ya termina siendo algo innecesario y sin sentido, porque, bueno, no ha dado resultado. ¿De qué sirve a un migrante apostillar su título universitario si no es validado al final en la hora laboral en los otros países, ¿no? Entonces, más bien es un trámite ahí que termina siendo un gasto para el migrante que ya está en condiciones de precariedad económica. Un tercer elemento sobre el que queremos legislar es sobre las remesas. Resulta de que una de las razones por las cuales el Estado venezolano no quiere reconocer a la diáspora es porque no quiere reconocer que en la actualidad en Venezuela el poco movimiento económico que hay ha sido gracias al envío de remesas. Hoy el presupuesto familiar lo resuelve el migrante. Según últimos estudios, el 48% de las familias venezolanas, que son aproximadamente unas 600.000 familias, entonces estamos hablando de casi unas 300.000 familias, tienen en promedio entre 1 o 2 familiares afuera. ¿Eso qué significa? Que la mitad de la población venezolana, por lo menos, está dependiendo de alguien que está afuera para comer, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer a los migrantes, y hay que reconocer que los migrantes están, a pesar de que no estén en el país, con su trabajo fuera del país, están aportándole al Producto Interno Bruto venezolano. Eso hay que reconocérselo desde el Estado. Y en ese sentido, para lograr ese reconocimiento, estamos planteándole al Consejo Nacional Electoral que exista una circunscripción migrante, como en otros países que tienen migraciones. Por ejemplo, Ecuador, Colombia y República Dominicana tienen leyes migratorias que permiten que los migrantes no solamente elijan diputados, sino que tengan representación parlamentaria ante el Parlamento de sus países. Nosotros estamos proponiendo que los migrantes venezolanos no solamente puedan votar para las presidenciales, sino que también puedan votar para todas las elecciones que hay aquí en el país. Y así poder consolidar el arraigo que se tiene con el país. Y un cuarto punto que es muy importante es sobre un eventual plan retorno, porque si bien es cierto, la totalidad de los más de 5 millones que se han ido del país no van a volver, pero sí es cierto de que hay mucha gente, muchas de esas personas que se fueron, que quieren volver, pero a esas personas hay que garantizarles un plan retorno, porque a dónde se van a incorporar en su proceso productivo, educativo, de vida. Entonces, bueno, necesitamos que el Estado venezolano construya la institucionalidad necesaria para ese eventual retorno cuando nosotros superemos la crisis estructural que vive el país. Y con respecto a la segunda pregunta, que es con respecto, si no estoy mal, ¿qué fue lo que más nos dejó el viaje de Huellas en el Sur? Bueno, lo que más nos dejó fue una conexión con lo humano. O sea, fue más que un viaje hacia afuera, fue un viaje hacia adentro. Y una de las certezas que nos dejó es que los que menos tienen siempre están dispuestos a dar más.
Buenísimo, muy bien, muy bien. Ken Ramírez. Bueno, escuchando a Emilio, es cierto, ¿no? Los que menos tienen siempre tienden a dar más. Se desprenden más de las cosas. He conocido casos que venían, por decirte, con $30 llegando aquí, y cuando llegaron ya casi no tenían nada, era porque se lo dieron a otros que venían en peores condiciones. Todavía la calidad humana persiste. He conocido mucha gente buena en Venezuela y aquí, y he conocido mucha gente que ha sido solidario con los venezolanos. Me pasó desde que salí de Venezuela hasta que llegué a Chile. Conocí mucha gente buena en todos estos países. Cuando escucho hablar de que estigmatizan a una nacionalidad por X persona o por una persona, no podemos decir que en Latinoamérica todos somos así. Hay peruanos buenas personas, hay bolivianos buenas personas, hay chilenos buenas personas, argentinos muy buenos, colombianos muy buenos y venezolanos buenos. Creo que a nivel de los medios de comunicación tenemos que hacer un trabajo de ya evitar o de tratar de hacer que los medios confronten a naciones hermanas. Creo que algo que viví de Emilio, incluso cuando se reunió con el ex vicepresidente de Bolivia, fue un trato muy ameno, y cuando estuvo por allá vi que lo recibían con mucho cariño, compartió con los mapuches, ¿no, Emilio? ¿Compartiste con los mapuches también? Sí, con los sí. Aymara, creo. Hay una anécdota muy bonita en el sur de Chile, porque bueno, esto también es importante decirlo. Nosotros salimos con $900 nada más, se nos acabaron en Colombia, y después desde Ecuador bueno, empezamos a hacer muchas cosas. Vendimos jugo de naranja, vendimos comida en las playas, dimos clases, yo dio clases, hicimos voluntariado. Y en Chile, que fue un país particularmente interesante para el viaje, nosotros atravesamos Chile desde el norte desde Iquique hasta Puerto Fuy, y en el sur de Chile nos acogió una familia mapuche. Estábamos haciendo dedo y nos levantó, estamos por Villarrica, y nos dio la cola, y la familia mapuche iba de vacaciones, era una profesora, y había reunido sus vacaciones para irse para la región de los lagos, que es una zona así de veraneo allá en el sur de Chile. Y nos dijeron, no, bueno, vamos muchachos, que hay un espacio en la cabaña, y ahí arman ustedes su carpa y se quedan allí. Y así compartimos con mucha gente que nos abrió las puertas de su casa y de su corazón. Y con respecto a lo que tú decías de los medios de comunicación, que es muy importante, nosotros decimos que realmente quienes generan la división son los poderosos, y los pueblos sí están unidos. O sea, nosotros los pueblos somos los mismos, tenemos los mismos problemas. La región suramericana tiene por lo menos 3 problemas endémicos: la pobreza, la desigualdad y el subdesarrollo, ¿no? La corrupción. Y bueno, y esto lo padecemos todos los pueblos. El pueblo colombiano lo está padeciendo ahorita, el ecuatoriano, el peruano, el chileno. El pueblo chileno es un pueblo que está siendo muy abatido también. El pueblo argentino. O sea, los pueblos siempre padecemos las malas decisiones de quienes lo gobiernan, y en eso nos parecemos y la estamos guerreando todos los días. Tremendo. Luis, Bueno, se congeló la imagen, Luis. Una pregunta, sí, Iván, Emilio, sabemos de tu tiempo también el día de hoy. Ken también ha estado un poquito, y bueno, ojalá que podamos compartir también un poco más en otro momento. Pero tengo una pregunta muy puntual para ti, como politólogo, bueno, y entendiendo que la política trata del gobierno y de la organización de la sociedad. Voy a hacer una especie de analogía en este momento. Pongamos que el político es el médico de la sociedad, ¿cierto? Pongamos que el político es el servidor que está al tanto de saber cómo se mueve la sociedad. Estás haciendo un análisis de Venezuela en este momento. Quiero que te enfoques allí. Estás haciendo un análisis, la estás examinando. Le dices abre la boca, le colocas el espéculo, le tomas el pulso y le dices que guarde reposo porque su recuperación necesita ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo crees tú que necesita Venezuela para recuperarse de lo que ha sufrido en estos últimos años? Bueno, mira, es una pregunta bastante difícil de responder porque el tiempo que vamos a durar en superar esta crisis va a depender fundamentalmente del tiempo que dure el proceso de maduración de la sociedad venezolana o de la sociedad en general. O sea, los cambios son directamente proporcional al desarrollo de la madurez colectiva, por ende de la madurez política de las sociedades. A nosotros nos falta, fíjate, un ejemplo importante es el pueblo boliviano. ¿Por qué el pueblo boliviano? Yo recuerdo que cuando pasamos por Bolivia, que nos saludamos con el vicepresidente, porque no fue después no pudimos tener una reunión extensa, pero después tuvimos otras reuniones con sectores con los diferentes sectores de Bolivia, y en ese momento que pasamos había mucho descontento con Evo Morales. Por eso es que el MAS no respalda con contundencia a Evo Morales en el golpe de Estado que le dio la policía y todo lo que sucedió en Bolivia. Wow, tremendo, se cayó de nuevo. Bien, pero voy a hacértela a ti porque yo sé que la gente está conectada y de repente divagué mucho en la pregunta con respecto a la recuperación de esa Venezuela. Ha habido pueblos, generaciones que han durado 40 años. Ese es un ejemplo del pueblo de Israel, que duró en el desierto 40 años. Te caíste, Emilio. Pero te reformulo la pregunta rápidamente, porque le contaba yo que... Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué me escuchas? Ahora te escucho mejor. Ok, perfecto. Le comentaba a Ken en el principio, es obvio, Emilio, que eres un líder político bastante joven, al igual que Ken y al igual que yo, eres un líder joven, pero creo que has conocido esa Venezuela de 20 años atrás, donde el venezolano era un venezolano diferente. Y yo no quiero ser peyorativo en ningún momento de esta generación, pero creo que esa nueva Venezuela que yo sé, estoy seguro que están haciendo, que se está pariendo en este momento, va a necesitar también de nuevos venezolanos con valores, con una cultura renovada, refrescada, personas capaces, intelectuales, probos, para poder administrar la Venezuela que nosotros vamos a estar recibiendo en los próximos años, estoy seguro. Pero ¿cómo podemos saber nosotros ese tiempo de gestación de esta Venezuela, si esa unidad de la que tú hablabas acá afuera, que es difícil reunir 200 venezolanos en acuerdo, 50, 60 venezolanos en acuerdo acá afuera, ¿cómo estamos haciendo para hacerlo dentro de Venezuela? ¿Y cuál ha sido esa fuerza política? Porque queda demostrado que los que se levantaron últimamente, se cayó de nuevo, los que se levantaron últimamente a administrar Venezuela, el personaje que mencionábamos que movió 7 millones de venezolanos, el personaje que mencionábamos que levantó la mano, el personaje que mencionábamos que tenía apoyo de más de 50 países, ahora nos ha dejado huérfanos en el exterior y nos ha llenado de falsas esperanzas, chicos. Una nueva generación que nos llenó de falsas esperanzas, Emilio. Bueno, mira, primero decirte que es un trabajo arduo, muy, muy arduo. Tenemos que construirlo entre todos. A ver, mi experiencia particular es que, bueno, que uno está pegado a las convicciones también, ¿no? Entonces, cuando uno está pegado a las convicciones, uno plantea cosas porque no le gusta la realidad que está viviendo, Luis. Entonces, cuando a uno no le gusta la realidad que está viviendo, pues trata de sumar esfuerzos, de sumar voluntades para transformar las cosas, para transformar esa realidad. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ir construyendo esa esperanza? ¿Cómo ir construyendo esos nuevos liderazgos? Bueno, yo creo que eso es algo que se hace todos los días. Se debe hacer todos los días, pero además hay que también hablarle con la verdad a la gente, porque
tenemos que cambiar la narrativa populista del discurso político. Y para eso, bueno, tenemos que vivir como la gente. El problema de los políticos es que los políticos no viven como vive la gente. Entonces, claro, no le podemos pedir su narrativa porque la narrativa que ellos reproducen es una narrativa que responde al contexto en el que viven. A ver, ¿cómo puedo concretar esto que estoy diciendo? Un ejemplo. Alguien que come las 3 veces al día, todos los días, coño, no puede hablar bien de qué es aguantar hambre. O sea, puede discursar de aguantar hambre, puede discursar de la pobreza, pero no lo va a poder, no va a poder hacer empatía porque no lo vive. Entonces nadie puede hablar, por ejemplo, de, qué sé yo, de los migrantes, ¿no? Si no han migrado y si no han vivido lo que vivieron los migrantes, sino que van, qué sé yo, a Lima, por ejemplo, ahorita Leopoldo llegó a Lima y ¿quién lo recibió? ¿Y cómo recibieron a Leopoldo en Lima? ¿No? Buscando sitios emblemáticos. ¿Cómo? Buscando sitios emblemáticos. Lilia Tintori la entrevistaron y decía, quiero que me lleven a un sitio emblemático. Y yo digo, bueno, entonces, tanto venezolano que debe estar por allí en condición de calle, sufriendo, y Lilia Tintori buscando un sitio emblemático para hacer turismo. Tremendo. ¿Qué representación tenemos aquí? En el caso de Colombia, Emilio, el caso de Colombia, tenemos un embajador también de papel, porque acá está Guanipa y no tenemos ningún tipo de representatividad. Nosotros pasamos por lo que acabo de decir, por el problema de la postilla, por el problema del pasaporte. Pero por ejemplo, lo escucho entrecortado, pero voy a continuar la idea. Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo vive Borges? Imagínate. ¿O cómo vive? Tremendo. Lo que conversamos estos días, Ken, que él dice que es en Venezuela. Me dice, bueno, se está cayendo cada ratico porque siento que estoy en Venezuela. Sí, no, yo creo que habló de Duque y también por allá se lo cortaron. Sí. Pero fíjate algo, ¿no? Es algo que decía Emilio. O sea, no es lo mismo hablar con propiedades de lo que te decía anteriormente, hablar con propiedad de las cosas, que hablar por hablar, como lo hacen los políticos tradicionalmente. Entonces, Lilian y Leopoldo estuvieron en Lima, porque no fueron a visitar esa cantidad de inmigrantes que están desasistidos allá. Ajá, continúa, Emilio, estás en Mérida. Pero no, está en el además, ¿cómo vive Borges en Bogotá? ¿Cómo vive Luis Ortega Díaz en Bogotá? ¿Cómo viven los políticos en Venezuela? ¿No? O sea, viven, y yo, ojo, y yo no estoy en contra de que la gente viva bien. Ojalá todos viviéramos bien, es mi planteamiento. Ojalá mi generación no hubiese tenido que salir del país para ir a trabajar 12 horas como casi que como esclavo en la esclavitud moderna para poder enviarle unos churupitos a su mamá o a sus hijos aquí, ¿no? Mientras que los que están siendo exiliados o los que se dicen ser exiliados están viviendo bien, ¿no? Como reyes. Yo diría que viven como reyes. El caso de los que están también en Estados Unidos, Carlos Vecchio, Smolaski, David Smolaski y cantidad de dirigentes. Bueno, no vamos lejos. Tú conociste a Juan Peña, Emilio, está en Estados Unidos. Juan Peña, un alcaldito por allá de un pueblito que se llama Alvilla. Bueno, y así están cantidad de políticos en Venezuela. Ahora, ¿qué hacer nosotros, Emilio? ¿Cómo plantearle a esos venezolanos que aún siguen creyendo en esta cuerda? Y tengo que decirlo así, yo tengo que decirlo sin pelo en la lengua, de esta cuerda sin vergüenza, que engañaron a 6 a 7 millones de venezolanos, a 5,5, decimos otros, pero que engañaron y continúan engañando al gobierno, a la gente que está en contra del gobierno. Bueno, Ken, también te digo una cosa, el pueblo venezolano tiene que tomar conciencia y construir madurez para tomar mejor sus decisiones. También hay que, y eso lo he dicho yo públicamente, es que cada uno tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad por lo que significa reconstruir esta casa.
Evidentemente hay un pueblo que está escéptico, que está frustrado, que está decepcionado, que está incrédulo y tiene todas las razones para estarlo. O sea, la gente tiene razones para desconfiar de los políticos y tiene razones porque los políticos le han dado todas las razones para que desconfiemos de ellos, ¿no? Ahora lo que hay es que dejar de, bueno, yo creo que lo que ha vivido el pueblo venezolano demuestra que no nos hacen falta los políticos para poder superar crisis. O sea, lo que menos nos ha servido en Venezuela son los políticos. Tremendo, sí, así es. Exactamente. Bueno, Emilio, quisiera que dieras un mensaje final, bueno, de aliento, de despedida y deseando un pronto retorno también a toda esta gente que se encuentra por acá afuera. Sé que la red de migrantes y mujeres está allí conectada. La saludo a Marley. En otro momento, saludo a Marley. Ya con nosotros acá atrás del StreamYard y podremos también pues conectarla con Emilio. No es dinero, no son conexiones, esa experiencia, Emilio, que has adquirido en el tiempo como migrante, y sé que una palabra de aliento vale muchísimo. Le decía Ken cuando se hacía política en Venezuela, muchas veces ciertos políticos con los que trabajamos a nivel de medios decía: Luis, pero no podemos ir a tal comunidad o no podemos hacer esto porque no tenemos dinero, no hay presupuesto. Y yo le decía: chico, ponte los zapatos, ponte los tenis, vamos a ir allá y con ponerle la mano en el hombro y hablar y darle esperanza a la gente. Eso también sirve, la gente está esperando que tú le des una palabra. Y así creo que estamos en este momento, estamos esperando una palabra de la gente que está allá adentro, en Venezuela, de los que saben, como tú, como Ken, como yo, lo que son las tempestades, las tormentas que pasamos acá afuera, y decirles que sí se puede. Lo que dijiste es verdad, tienes mucha razón. Nadie puede aconsejar a nadie si no ha pasado por lo mismo. Yo tengo un dicho que digo: si no estás pasando por lo que yo paso o no has pasado por lo que yo estoy pasando, no me des un consejo, porque es que no puedes. Entonces, sí, es verdad. Entonces, para que me des un consejo, me aconsejes o me guíes, tienes que saber por dónde estoy pasando yo, tienes que haber pasado en algún momento. Entonces, quisiera que le dejes ese mensaje de esperanza a toda la gente que se encuentra afuera. Y tocaste un tema muy importante, que eso es tema de foro, Emilio, la trata de personas fuera de Venezuela. Emilio. Bueno, mira, lo primero, decirle a la gente que cuando uno lucha por sus sueños, hay que luchar hasta que se acabe la vida. Así, hasta que se acabe la vida. Porque lo más triste es vivir esclavo sin estar haciendo lo que te gusta hacer, sin estar sintiéndote libre de construir tu proyecto personal de vida, tus sueños. Y bueno, particularmente yo, y a mí no me gusta andar tanto con el yo, pero a ver, yo soy el peor ejemplo de tener plata. O sea, todo lo que he hecho en mi vida, si me hubiese puesto a esperar tener la plata, no lo hubiese hecho. Porque de verdad no la teníamos, pues, tan sencillo como eso, no la íbamos a tener nunca. Por ejemplo, para estudiar ciencias políticas en Mérida, yo me fui solamente con el pasaje para Mérida. Los primeros días de clase dormía en el terminal y en el hospital de Mérida. Pero bueno, Ken es testigo de eso, que yo no tenía a veces dónde dormir y me daban posada y tal. Y así iba yo para la clase, pues. Y era porque quería estudiar, porque quería graduarme, ese era mi sueño, de estudiar ciencias políticas. Ya lo logré. Después yo teníamos el sueño de recorrer como mochileros Sudamérica y hacer una investigación. Y bueno, nos pusimos a hacer eso y lo hicimos y ya es un hecho y ya va a salir el libro. Ahora nos hemos planteado recorrer los 335 municipios del país en 3 años, también con este proyecto, y bueno, también lo vamos a hacer. Pues, vamos a ir haciendo cosas para que la gente vaya viendo que se pueden hacer cosas. Y yo creo que cada quien viene haciendo sus cosas, bien, o sea, que hay gente que está haciendo sus cosas y no es uno solo el que está haciendo cosas. Aquí hay otra Venezuela que casi nadie quiere, porque hay unos poderosos que no les se ve, pero aquí hay mucha gente echándole bolas, como decimos nosotros aquí, mucha, no se imaginen cuánto. Yo tengo 1 año y medio de haber vuelto a Venezuela
y en medio de la crisis hemos visto unos emprendimientos maravillosos. O sea, de verdad que tú dices, de verdad tenemos muchas potencialidades, mucha capacidad con este país. Lo que hay es que creernos que podemos hacerlo. Eso es lo que hay que creer. Así es. ¿Qué, Ramírez? Bueno, excelentes palabras, ¿no? De aquí de mi hermano y amigo Emilio. Un gusto tenerlo. Y bueno, esperar que continuemos haciendo este tipo de programas y que podamos tener otro tema importante más adelante con otros invitados sobre el tema de los trata de blancas, sobre el tema de la delincuencia que está haciendo dinero con estos inmigrantes que buscan un mejor futuro para poder ayudar en Venezuela. Es un tema muy importante que podemos tocar. De verdad que me siento contento, agradecido con Emilio, con Luis, porque pudimos hacer esto. Lástima que no estuvo la otra amiga. Yo voy a abrir la puerta que están tocando con insistencia. Vaya. Pero lo importante de todo esto es que sabemos que existe una cantidad de jóvenes, y nos incluimos ahí, Luis, a ti que ya estás en un estado más senil. Te incluyo también. La barba mía es muy diferente a la barba de Emilio. La barba de Emilio todavía pinta negro. Bueno, y plantearnos nosotros la reconstrucción de ese país, que todos aspiramos de un lado y del otro, porque como le decía Luis, estos embates que viven los venezolanos lo viven sin distingo político, sin distingo religioso y sin distingo de cómo come o cómo viste. Ahí está sufriendo del que tiene más al que tiene menos. Quizás el que tiene más tendría que pagar más por un pantalón, el que tiene menos no tiene ni cómo comprarlo, pero económicamente todos están sufriendo. Y aspiro en Dios que el proyecto que encarna mi amigo Emilio, que he estado allí favorecido bajo su ayuda y escuchando mis proyectos y me ha ayudado, pueda obtener una cantidad importante y de buenos líderes para Venezuela, como lo es su partido UPP 89, ¿no? Un hombre emblemático, Luis, para que sepas. Saludos. Bueno, yo también me cuento con los que reconstruimos a Venezuela desde afuera. Sé que va a llegar el momento que retornemos. Eso lo creemos en Dios, por supuesto, que es el que nos guía. Llegará el momento donde retornemos a la puerta de adelante y también con las herramientas en la mano para reconstruir esa Venezuela que todos realmente queremos. No queremos más corrupción, no queremos más políticos de cuello blanco, queremos gente que conozca las necesidades del pueblo, que se identifiquen, que hagan empatía con el necesitado. Eso es lo que necesitamos realmente. Gracias, Emilio, te bendigo desde acá, desde Bogotá. Espero que próximamente pues podamos conversar. Ken, sabes el aprecio, el amor que te tengo con mi hermano, como mi amigo, con mi colega de medios. Y bueno, vamos a seguir incluyendo. Este programa se nos pasó hoy 20 minutos. Tenemos hora y 20 minutos hablando gamelote, como decimos por ahí. Pero para la próxima, bueno, vamos a estar hablando temas más puntuales. Recuerda que quedan foros pendientes. La gente que está conectada por allí, vamos a estar hablando acerca de la trata de blancas acá afuera y vamos a estar hablando de muchos temas interesantes que todos ustedes pues necesitan conocer. Chao, hasta la próxima. Chao, Emilio, bendiciones, chao. Hasta luego, bendiciones. Chao, Venezuela. Y si lejos me encuentro de ti, Y si lejos me encuentro de ti, seguir anhelando besar tu suelo donde yo nací. mi corazón es Venezuela, Anhelando besar tu suelo donde yo nací. Qué contento me siento, orgulloso de ser paisano de ustedes, orgulloso de ser venezolano.